Como vimos en los experimentos anteriores, las levaduras son organismos que producen dióxido de carbono a partir de azúcares. Ahora vamos a ver que también hay organismos que usan el dióxido de carbono para formar azúcares y oxígeno. Estos organismos son las plantas. Las plantas son un grupo de organismos que pertenecen a un reino diferente del reino de los hongos. Estos organismos tienen la característica de producir su propio alimento. El oxígeno que todos respiramos proviene de las plantas y gran parte de nuestra alimentación también. En los experimentos que vamos a hacer el día de hoy sobre la fotosíntesis, veremos cómo se produce este oxígeno. En este experimento vamos a trabajar con la fotosíntesis de las plantas. ¿Ustedes recuerdan qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso por el cual una planta produce su alimento usando energía solar, dióxido de carbono del aire y el agua del suelo. Con este experimento vamos a observar que durante la fotosíntesis la planta libera oxígeno. ¿Recuerdan qué es lo que necesita la planta? La luz del sol. La luz del sol, muy bien. Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua, exactamente. Son tres elementos importantes para que la planta realice el proceso de fotosíntesis, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a observar? Bueno, el dióxido de carbono entra a la planta por medio de unas estructuras llamadas estomas que se encuentran en la superficie de la hoja y del tallo en algunas plantas. Entonces, si nosotros ponemos unas hojitas recién cortadas en un vaso con agua, podemos atrapar el oxígeno que se libera por estas hojas, ¿sí? Entonces, para este experimento vamos a necesitar... Para el experimento de la fotosíntesis de las plantas necesitamos una hoja recién cortada y un vaso con agua. Lo que tendríamos que hacer es, entonces, colocar la hoja dentro del vasito con agua. Las hojas se pueden tomar de cualquier parte del jardín, pueden tomarlas de alguna planta en su casa, de alguna planta que esté creciendo en el jardín, de una maceta. ¿Y qué más va a requerir para que ocurra la fotosíntesis? Sol, mucho sol, ¿ok? Entonces vamos a llevar nuestra hojita a un lugar en donde haya mucho sol. Veamos lo que sucedió 30 minutos después. Mira, ese está bien padre. Sí, cierto. Parece a mí. A ver, sería tres. No, mira, fíjate. Esta mancha son un buen de burbujas. Mira. Las burbujas que se formaron fue el oxígeno que produjo la planta al estar dentro del agua. ¿Qué aprendimos en el experimento de la fotosíntesis de las plantas? La planta, al estar debajo del sol y del agua, produjo oxígeno en forma de burbujas. La planta, cuando recibió los nutrientes del agua y los rayos del sol y algo de los dióxidos de carbono, produjo unas burbujas que contienen el oxígeno que nosotros necesitamos. Hola, hoy vamos a hacer un experimento sobre las plantas. Va a ser sobre la transpiración de las plantas. Este es un fenómeno que ocurre cuando las plantas absorben el agua que existe en el suelo y entonces eliminan lo que no necesitan a través de las hojas.
¿Ok? Para este experimento vamos a necesitar... Para el siguiente experimento necesitamos 2 botellas iguales, una vacía y otra con agua. Para el experimento también necesitamos una hoja recién cortada con tallo largo. También necesitamos una bolita de masa a la que se le hace un hoyo en medio. Un experimento para poder observar la transpiración de las plantas es el siguiente. A la botella que tiene agua la colocamos en un lugar soleado y después encima se le pone la masa que tiene el hoyo. Por el agujerito hacemos pasar la hoja que tiene tallo largo, cuidando de que el tallo toque el agua que se encuentra en la botella de abajo. Y posteriormente, con mucho cuidado, colocamos la hoja dentro de la botella seca. Tienen que guardar el equilibrio las botellas. Más masa. Es porque la masa ya está seca. La función de la masa es, por un lado, sostener a la hoja y por el otro, cuidar que el agua que está en la parte inferior no simplemente se evapore en la parte superior. Está bloqueando el paso del agua. Sí, dime. ¿El agua se puede ir para arriba? No toda el agua se puede subir hacia la botella de arriba porque este fenómeno depende de la velocidad con la que la hoja absorba el agua y entonces solamente el exceso es lo que va a liberar en la parte superior de la botella. Y además alguna de ellas la utilizan para estar vivas y solamente el excedente es lo que va a la parte superior y la vamos a atrapar por la botella. Las plantas todo el tiempo están liberando agua en el medio ambiente, además del oxígeno que produce. Entonces tenemos que dejar esto a la luz del sol y esperar aproximadamente 40 minutos para ver qué sucede. ¿Okay? Este experimento va a tomar unos cuantos minutos porque, como pueden imaginar, la hojita va a tomar el agua y va a tomar un tiempo en subirla y en desecharla que no funciona. Entonces tenemos que dejarla en el sol por unos 45 minutos. ¿Qué les parece si al rato regresamos a ver qué fue lo que pasó? Sí. 45 minutos después. Ahora vamos a analizar qué fue lo que sucedió con el experimento de la transpiración de las plantas. ¿Qué es lo que tú observas que pasó, Marifer? Que la planta absorbió el agua de la botella, lo absorbió y luego lo soltó por medio de vapor. El excedente del agua, de lo que utilizó de agua la hoja, lo soltó como vapor y este se condensó en las paredes de la botella. Okay, muy bien, gracias. En los experimentos que aquí hemos realizado tocamos dos temas diferentes, los hongos y las plantas. Primero hicimos experimentos donde vimos que las levaduras, que pertenecen al reino de los hongos, pueden alimentarse del azúcar y producir dióxido de carbono, y de esa manera ayudarnos a hacer pan. En la segunda parte de los experimentos, recordamos que las plantas, que son un reino diferente de los hongos, son capaces de elaborar su propio alimento por medio de la fotosíntesis y producen oxígeno. Ojalá que al realizar estas actividades haya despertado en ti la curiosidad de aprender más y un interés por realizar muchos más experimentos de ciencia en tu escuela. Y recuerda que la ciencia también puede ser divertida.